Si un esposo o cónyuge le transfiere a otro esposo o cónyuge, ¿se causan impuestos? Una pregunta muy recurrente por parte de las personas físicas y la vamos a abordar en este video. Pero antes de iniciar, quiero compartir dos ideas que cualquier persona física debe tener en cuenta. La primera, todo lo que ingrese a la cuenta bancaria, sea efectivo, sea transferencia, para el SAT se considera que es un ingreso que debe pagar impuestos. Y la segunda, no existe esa clasificación de cuentas bancarias fiscales y no fiscales. Todas las cuentas se pueden fiscalizar. En esa línea, vamos a hablar entonces de estas operaciones tan comunes y tan recurrentes que pueden tener los cónyuges o esposos. Primeramente, hacer una aseveración, que no porque sean personas que tienen este modo de vida en el día a día, pudiéramos erróneamente clasificarlos como donación, sino primero identificar. No voy a referirme a género. Un cónyuge le hace un depósito a otro cónyuge. Un cónyuge le hace una transferencia de fondos a otro cónyuge. Nos preguntemos por qué. La periodicidad puede ser semanal, puede ser quincenal. Y la razón puede ser para los gastos de la casa, que si bien es cierto para comprar los alimentos, para educación, para la vivienda, vestido, etcétera. Estos son alimentos y si bien es cierto, no hay una forma de cómo demostrar, a menos de que alguien tenga ese control, de conservar comprobantes de todas estas operaciones, pero a través de un comportamiento sostenido y el tipo de forma de vida que tenga este matrimonio, tanto para ellos como para sus hijos, pues se podría hacer la demostración. Una recomendación o sugerencia: no hagas depósito en efectivo a tu cónyuge, sino mejor hazle una transferencia electrónica de fondos. ¿Por qué? Estoy asumiendo que tu cónyuge tiene ciertos recursos que están pagando el impuesto sobre la renta por nómina, negocio, renta, etcétera. Y de esta cuenta bancaria le estás transfiriendo a tu cónyuge. Posiblemente tiene ingresos o posiblemente no, pero hay una forma de cómo identificar el origen y el destino de esos recursos. Así que mi recomendación profesional: no uses el efectivo. También, otra razón que puede motivar las transferencias electrónicas entre cónyuges es que de manera excepcional, y me refiero a algún regalo y particularmente a las donaciones, puedan tener esas operaciones entre los cónyuges. Pero antes de abordar el tratamiento fiscal, tendremos que identificar primero dos cuestiones. La primera es la forma en cómo se tiene este matrimonio. Si se tiene a través de una sociedad conyugal que algunos coloquialmente le llaman bienes mancomunados, pero es una sociedad conyugal, o a través de la separación de los bienes. Porque recordemos que en sociedad conyugal lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, conforma un mismo patrimonio. No obstante, en separación de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. No está de más decir que la existencia de las capitulaciones matrimoniales pueden establecer entonces formas de acordar esa integración del patrimonio del matrimonio. Entonces, vamos a estar de acuerdo en lo siguiente, y si nos referimos a una donación, a un regalo, porque en lo general, de acuerdo al Código Civil Federal y lo que le aplique a cada entidad federativa, pues aquellas donaciones que un cónyuge o una persona en lo general, excedan 5,000 pesos, además de hacerse por escrito, se tiene que hacer ante la fe de un notario para que tenga la validez y con las reglas y elementos de validez, valga la redundancia, del contrato de donación tenga este carácter. No obstante lo anterior, para la separación de bienes sí es factible y sí es dable que haya un contrato de donación, porque lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Mi patrimonio te lo quiero donar. Pero ¿qué sucede entonces con la sociedad conyugal cuando entonces lo tuyo es mío y lo mío es tuyo? Un mismo patrimonio,
te lo tendría que estar bajo este ejemplo. Yo tengo este libro que es de los dos y te lo dono. No se podría concebir de esa manera. Pero en la práctica fiscal se recomienda que se tenga ese contrato porque recordemos que de primera instancia el SAT no va a identificar que hablamos de una sociedad conyugal, sino que estamos ante la presencia de una persona física como individuo. Entonces, en tanto se pueden hacer las aclaraciones y el SAT quede convencido, lo ideal entonces sería que se tenga un soporte previo, aunque no con la formalidad, porque no es posible en sociedad conyugal poder hacer esa demostración. Y entonces ahora sí, vamos a la parte fiscal. Recuerda, todo debe contar con un soporte. Y para ello, las donaciones que se hagan entre cónyuges, entre esposos, se encuentran exentos del impuesto sobre la renta en su totalidad, no importando el monto. Mi advertencia nuevamente es la siguiente: si hablas de donación, entonces es porque tienes la forma de cómo demostrar que en efecto es una donación y no estás hablando desde el corazón. No es una corazonada que le diga al SAT que en efecto es una donación, sino que tienes ese respaldo. Y aquí hay que acotar algo, porque el cónyuge que reciba donaciones que excedan 600,000 pesos en el año, pues tiene la obligación de informar en la declaración anual este supuesto a efectos de que el SAT esté enterado y con ello podamos advertir y prevenir que el cónyuge o la cónyuge que está recibiendo esas cantidades pues no podría entrar en un procedimiento de discrepancia fiscal. O si llegara a presumirse que tiene más erogaciones que ingresos, pues tengamos los elementos de decirle, oye SAT, es cierto, no tengo ingresos, pero tuve donaciones y aquí te lo informé y aquí están los contratos. Para que el SAT entonces pueda hacerse a un lado la idea de que todo lo que ingresa en la cuenta bancaria se considera que es un ingreso. Pueden haber otras operaciones, como por ejemplo que un cónyuge le haga un préstamo a otro cónyuge o que un cónyuge le haga una transferencia al otro cónyuge para efectuar pagos por cuenta de terceros. Todo esto tiene que estar respaldado con los contratos para que, en caso de alguna contingencia con el SAT, tengamos las aclaraciones correspondientes. Ahora, un tratamiento un tanto similar ocurre con las remesas, que las remesas en la óptica fiscal pues no existen, a pesar que algunos colegas contadores y contadoras las asocian con precisamente las donaciones, pero no. Si le preguntamos a las personas que llevan a cabo esta práctica en cuanto a las donaciones, perdón, a las remesas, nos van a responder que en efecto corresponde a los gastos de la casa. Entonces ya tenemos que remitirnos a los primeros minutos para señalar que los alimentos se encuentran exentos del impuesto sobre la renta. Así que es muy importante documentar todo este tipo de operaciones. Documentar, respaldar. Reitero, el concepto de la transferencia electrónica de fondos no sirve para que el SAT pueda decir, es que le puso alimentos 1,000,000 de pesos y no vamos a revisar, no vamos a observar. No, el concepto solo te sirve a ti para un elemento de control interno, pero no como un elemento que le pueda decir al SAT que en efecto son alimentos. Habría que demostrar. Y no te olvides, por favor, esta premisa de que no le hagas depósitos en efectivo a tu cónyuge teniendo la posibilidad de hacerle una transferencia electrónica de fondos. Porque recuerda que una persona física que tenga una cuenta bancaria abierta y que el monto mensual exceda 15,000 pesos, esto entonces enciende la alarma para que el banco le informe al SAT y el SAT pueda hacer su diagnóstico y si eres candidato o candidata, te pregunte, oye, recibiste 40,000 pesos en esta cuenta bancaria en este mes. Explícanos cuál es la razón o cuál es el concepto. Y para finalizar, hay que tener mucho cuidado, principalmente colegas contadores y contadoras, y no lo digo en el sentido de la desconfianza, pero también pudiéramos
estar ante la presencia de ciertos movimientos, ya sea en efectivo o ya sea en transferencia electrónica de fondos. Pensemos 50,000, 100,000 pesos, 1,000,000, la cantidad que quieras para no poner escalas. Y entonces lo que tendríamos que estar haciendo, al menos yo lo que hago con los clientes, es preguntarle a qué se debe. Oye, es que es una donación, ¿dónde está el contrato? No, no tengo contrato. Oye, es que son para gastos de la casa, a ver, demuéstrame. Porque si no se demuestra, podríamos estar entonces ante una presunción de lavandería y no de ropa precisamente. Que se utilice la figura del matrimonio al amparo de que se encuentran exentas estas cantidades, ya sean por donaciones o ya sean por alimentos. Esto no lo menciono en el ánimo de generar un pánico o un terrorismo fiscal, no, sino que tengamos las advertencias y precauciones necesarias. Te aseguro que si tomas en cuenta estos puntos, no tendrías ningún problema, ya sea que el SAT vea que todo cuadra, no te va a molestar. O si llegara a haber alguna inconsistencia, te va a llamar a cuentas, pero como todo está debidamente soportado, documentado y con las pruebas pertinentes, pues no va a trascender a eventos posteriores. Para finalizar, y quiero reiterar, uno, todo lo que ingresa en la cuenta bancaria se considera un ingreso. Y dos, no existen cuentas bancarias fiscales y no fiscales. Todas se pueden fiscalizar. Y para tener el punto final, el concepto en la transferencia de fondos nos sirve para desvirtuar ante algún problema que tengamos con la autoridad. El concepto es solamente para ti, te sirve para el control interno. Al SAT hay que demostrarle pruebas y documentos que sostengan nuestras afirmaciones.